Me desperté sola en una casa desconocida. Soy Graciela, viuda de 68 años, o al menos eso creía ser. Mis hijos no sabían que yo, la viejita que olvidan, tenía un secreto. Todo comenzó el día anterior. Yo estaba en mi cocina, la mía, la de mi apartamento de toda la vida, ese que olía a cilantro y al café que Esteban, mi difunto esposo, colaba cada mañana. Estaba preparando un sancocho de esos que levantan el ánimo cuando Ricardo y Susana, mis dos hijos, entraron sin tocar. «Mami, qué bueno que estás empacada», dijo Susana, mirando la maletita que yo usaba para ir a la iglesia. «¿Empacada para dónde, mija?», le pregunté, secándome las manos en el delantal. «Mami, te vemos cansada, muy agobiada», intervino Ricardo, con esa voz suave que usa cuando va a pedir algo grande. «Conseguimos un lugar para que descanses, unas vacaciones». Me sentí extraña. ¿Cansada yo? Si soy la que todavía les arregla los dobladillos de los pantalones. Pero hijo es hijo, y uno confía. Me tomaron de los brazos, apagaron la estufa de mi sancocho y me subieron a la camioneta de Ricardo. No me dejaron agarrar mi cartera grande, solo la pequeña. «Allá no te va a hacer falta nada, mamá», dijeron. Confié. Qué tonta fui. El viaje fue largo. Me quedé dormida. Creo que el jugo que me dieron tenía algo, porque yo no me duermo así de fácil. Desperté cuando ya era de noche. Me ayudaron a bajar en un sitio que no reconocí. No era un hotel de vacaciones. Olía a cloro y a comida hervida. «¿Dónde estamos, Ricardo?», pregunté, mi voz temblando un poco. «Es temporal, mami, para que te cuiden bien. Necesitamos respirar un poco», dijo Susana, sin mirarme a los ojos. Me llevaron a un cuarto pequeño, con una cama dura y una ventana que daba a una pared de ladrillos. Me quitaron mi maletita. «Mañana te traemos el resto». Me dieron un beso frío en la frente y se fueron. Y entonces desperté, sola, en esa cama que no era mía. La luz gris entraba por la ventana. El silencio era pesado, roto solo por una tos lejana en el pasillo. Fue entonces cuando la vi. Encima de la mesita de noche, una hoja de papel doblada. Mi corazón dio un brinco. Pensé que serían instrucciones, un número de teléfono. Era la letra apurada de Susana. La reconocí de inmediato. «Mamá, te dejamos aquí un tiempo. Necesitamos respirar». Respirar. La palabra se me clavó en el pecho como un cuchillo de hielo. ¿Respirar de mí? ¿De la madre que les dio la vida, que crió a dos muchachos sola después de que Esteban se me fuera? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me senté en la cama, el papel temblando en mis manos. Miré a mi alrededor. Era un asilo, un depósito de viejos. Traté de llamarlos. Busqué mi teléfono en la mesita. No estaba. Busqué mi cartera. Tampoco. Se lo habían llevado todo. Me habían desconectado del mundo. El pánico me subió por la garganta. Salí al pasillo. Otras mujeres, con la mirada perdida, caminaban arrastrando los pies. Una enfermera, con cara de pocos amigos, me atajó. «Buenos días, abuela. El desayuno es a las 8 en el comedor». Abuela. Ni siquiera me llamó por mi nombre. Para ellos, yo era nadie. Una carga. Los días pasaron. 1, 2, 10, 20, 30, 43 días. Ni una llamada, ni un mensaje. Cada vez que oía el teléfono de la recepción, mi corazón saltaba. Cada vez era para otra persona. Le preguntaba a la enfermera: «Señorita, ¿no han llamado mis hijos? ¿Ricardo o Susana?». Ella ni me miraba. «Si llamaran, le avisaríamos, Graciela». Pero nunca avisaban. La primera semana lloré. Lloré hasta que se me secaron los ojos. La segunda semana sentí rabia. Una rabia fría que no había sentido nunca. ¿Respirar? Ellos iban a saber lo que es bueno cuando yo no pudiera respirar más. Pero yo no soy de las que se rinden. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», dice el refrán. Pero mis polluelos no sabían que esta gallina vieja todavía tenía espuelas. Ellos manejaban mi pensión, la plata que el gobierno me daba. Cuidaban mis cuenticas, como decían ellos, para que yo no me preocupara. Pero Esteban y yo siempre fuimos más listos. Años atrás, cuando él aún vivía, abrimos una cuenta de la que nadie sabía. Nuestro fondo para por si acaso. Esteban siempre decía: «Graciela, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta.
Mis hijos creían que yo era una viejita tonta que solo sabía hacer sancocho. No sabían que yo había llevado la contabilidad del negocio de Esteban en secreto por 20 años. No sabían que esa cuenta, para por si acaso, había crecido. Al día 43 me levanté. La tristeza se había ido. En su lugar había una calma dura como el acero. Ya no iba a esperar. Ya no iba a preguntar por ellos. Decidí irme. Me puse los zapatos, alicé la falda que me habían dado y caminé derecho hacia la puerta principal. No tenía teléfono. No tenía un centavo, pero tenía mi mente. Llegué hasta la reja de la entrada. Estaba abierta. Iba a salir a la calle, iba a parar el primer autobús que pasara, iba a llegar a un banco. Estaba tan concentrada que casi no la vi. Una mujer estaba sentada en la banca de afuera. Parecía estar esperándome. Me sonrió. «Disculpe, señora», le dije, pensando en preguntarle por dónde pasaba el autobús. Ella se levantó. Su sonrisa se hizo más grande. «Sabía que saldría pronto, doña Graciela», dijo con una voz clara. «Soy Beatriz. Su esposo, Esteban, me pidió que la buscara si sus hijos alguna vez intentaban esto. Él dejó todo preparado». Me quedé helada. Miré a esa mujer, Beatriz. No era una enfermera, no era una paciente. Llevaba un traje sastre color azul marino, zapatos bajos pero elegantes y un maletín de cuero que brillaba discretamente. Parecía una abogada o alguien de dinero, pero sus ojos eran amables, aunque firmes. «¿Esteban? ¿Mi Esteban?», tartamudeé. Mi esposo llevaba muerto 5 años, 5 años en los que yo había vivido para mis hijos, y ahora, este fantasma. «El mismo, doña Graciela», dijo Beatriz, ofreciéndome el brazo como si fuéramos a entrar a una fiesta. Don Esteban fue mi mentor. Yo era una abogada novata cuando él me ayudó a montar mi oficina. Él pagó mis estudios. A cambio, me pidió una sola cosa, que si él faltaba, la cuidara a usted. Y que si sus hijos, bueno, si hacían lo que hicieron, yo activara el plan B. «¿Plan B?», repetí como un eco. «Vámonos de aquí primero. Este olor a cloro me marea», dijo con una sonrisa. Salimos por la reja principal. Nadie nos detuvo. El guardia de la entrada ni levantó la mirada de su periódico. Para ellos, yo era invisible, una sombra más en ese edificio gris. Pero en el momento en que mi pie tocó la acera de la calle, sentí que volvía a nacer. El aire de la mañana, aunque olía a humo de autobús, me pareció el perfume más caro del mundo. 43 días respirando enfermedad y tristeza, y ahora estaba fuera. Beatriz me abrió la puerta de un carro negro, impecable. El asiento era suave. Me hundí en él. Era un contraste tan brutal con la silla de plástico del asilo que casi lloro. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz todavía débil. «A su verdadero hogar, doña Graciela. O mejor dicho, a su centro de operaciones». Mientras conducía, Beatriz me explicó. «Sus hijos creen que usted solo tiene el apartamento de siempre y la pensión de viudez. Creen que, al declararla no apta, pueden tomar control de eso. Ricardo y Susana ya metieron los papeles en la corte. Dicen que usted sufre de demencia senil y que regalaba el dinero por la calle». Sentí un fuego subiéndome por el estómago. ¿Yo, loca? Si era yo la que les hacía las cuentas de impuestos a ellos para que no los estafaran. Ellos me quitaron mi teléfono. Me quitaron todo, dije. «Lo sé. Don Esteban lo predijo. Él vio cómo lo miraban a usted y a sus cosas, incluso antes de enfermarse. Él siempre decía, mis hijos son buenos muchachos, Beatriz, pero son débiles de carácter, y la debilidad busca el camino fácil. Así que Esteban tomó el camino difícil por usted». Llegamos a un edificio moderno, en una parte de la ciudad que yo no frecuentaba. Beatriz estacionó en el sótano y me llevó a un ascensor privado. Llegamos a un apartamento en el piso 10. Cuando Beatriz abrió la puerta, me quedé sin aliento. No era lujoso como de telenovela, pero era perfecto, limpio, luminoso, con muebles cómodos y una cocina pequeña pero completa. Olía a nuevo. «Este apartamento está a su nombre, doña Graciela. Bueno, técnicamente está a nombre de un fideicomiso que don Esteban creó para usted. Un fideicomiso del que sus hijos no tienen ni idea y del cual yo soy albacea», explicó Beatriz, dejando su maletín sobre una mesa de vidrio. «Esteban, ¿cómo hizo todo esto?», susurré,
tocando un jarrón de cerámica. Beatriz abrió el maletín. Sacó una carpeta gruesa. Don Esteban vendió, en secreto, 2 terrenos que tenía en el campo, años antes de morir. Invirtió ese dinero. Creció. Él siguió llevando la contabilidad de su antiguo negocio casi hasta el final, ¿recuerda? Asentí. Yo pensaba que lo hacía por costumbre, para sentirse útil. Pues no, lo hacía para capitalizar este fondo. Él me dejó instrucciones muy claras. Beatriz sacó una tarjeta de débito dorada y una libreta de banco. Esta es su cuenta operativa. Y aquí me pasó la libreta. La abrí. Cuando vi el número, tuve que sentarme. No eran los ahorritos que yo guardaba para por si acaso. Eran muchos ceros. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Sus hijos están peleando por las migajas, doña Graciela. Están intentando robarle una pensión de $500 al mes, mientras usted tiene esto. Y entonces Beatriz me entregó una carta. El sobre era grueso, de color crema. Mi nombre estaba escrito con la letra inconfundible de Esteban, un poco temblorosa al final, pero fuerte. Mi Graciela, mi viejita querida. Si estás leyendo esto, es porque pasó lo que más temía. Es porque los muchachos te fallaron. Perdóname por no haberte dicho esto en vida, pero no quería poner esta carga sobre ti. No quería que vivieras sospechando de tus propios hijos. Quería que fueras feliz. Pero yo no podía irme tranquilo sin dejarte blindada. Yo te vi, Graciela. Te vi sacrificar tu inteligencia, tu astucia para los números, para que ellos brillaran. Te vi hacerte la viejita del sancocho para que no se sintieran menos. Tú llevaste mis libros por 20 años. Tú eras la del cerebro financiero. Yo solo era la cara amable. Ellos no te ven. Te ven como un mueble, como una obligación. Por eso, cuando el médico me dio la mala noticia, usé el tiempo que me quedaba. Beatriz es de confianza. Es más leal que nuestra propia sangre. Este dinero es tuyo. Esta casa es tuya. Es el fruto de tu trabajo, el que hiciste en silencio mientras criabas a 2 malagradecidos. Quiero que lo uses, no para vengarte, sino para vivir, para ser libre, para que nunca, nunca más tengas que depender de nadie que te quiera poner en un rincón. Me duele en el alma que Ricardo y Susana te hayan hecho esto, pero más me duele lo que te subestimaron. Ahora, mi reina, levántate, ponte tus zapatos buenos, esos que te gustaban, y demuéstrales quién es Graciela. Demuéstrales que la gallina vieja no solo da buen caldo, sino que también tiene garras de acero. Te amo siempre. Cuídate mucho, Esteban. Cuando terminé de leer, estaba llorando, pero no eran las lágrimas de tristeza del asilo. Eran lágrimas de rabia, de amor por mi Esteban, y de una fuerza que había olvidado que tenía. 43 días sintiéndome basura, sintiéndome una carga. Y todo este tiempo, yo era rica, yo era poderosa. Me sequé las lágrimas con la manga de la bata fea del asilo. Miré a Beatriz. Tenía razón, le dije. Me vieron la cara de tonta. Me levanté y fui al baño del apartamento nuevo. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 68 años, con el pelo gris desarreglado, con ojeras profundas, por 43 noches de insomnio y miedo. Tenía la ropa holgada de otra persona. Esta era la mujer que mis hijos habían descartado. Creen que estoy acabada, me dije al espejo. Creen que me pueden encerrar y robarme lo poco que pensaban que tenía. Creen que Graciela es solo la que hace arepas. Abrí el grifo. El agua salió caliente al instante. Me lavé la cara, frotando fuerte, como quitándome la piel de la víctima. Recordé a Ricardo la última Navidad. Yo le sugerí que diversificara el dinero de su negocio. Él se rió. Ay, mami, por favor, esos son trucos de libreta vieja. Ahora todo es digital, usted no entiende de eso. Y yo, para no hacerlo sentir mal, me callé. Recordé a Susana pidiéndome prestadas mis joyas, las que me dejó mi madre, para guardarlas en mi caja fuerte, mami. En tu apartamento se pueden meter a robar. Nunca las volví a ver. Ellos veían a una viejita, una viuda, una carga que necesitaba respirar de ella. Pero lo que ellos no sabían era que esa viejita había manejado las finanzas de una empresa de importación durante 2 décadas, que esa viejita sabía leer un balance mejor que ellos, y que esa viejita ahora tenía un fondo de guerra y a una abogada lista para el ataque. Bien, le dije a mi reflejo,
Querían respirar. Vamos a ver cómo respiran cuando les corten el oxígeno. Salí del baño. Beatriz estaba al teléfono, hablando en voz baja pero rápida. Entendido. Prepara la contrademanda por fraude procesal y administración fraudulenta. Y quiero un cerrajero en el apartamento de la calle 80 en 1 hora. Colgó. Doña Graciela, dijo, guardando su teléfono. Sus hijos pidieron una audiencia urgente para la próxima semana, para que el juez ratifique la interdicción. Planean decir que usted se perdió del asilo, probando que está senil. Asentí. La rabia se había convertido en un hielo filoso. Perfecto. Dejémoslos que sigan cavando su propia tumba. ¿Qué quiere hacer primero, doña Graciela? ¿Quiere ir al apartamento de la calle 80? ¿Quiere llamar a la policía? No, dije, mi voz sonando diferente, más fuerte. Lo primero que quiero hacer es ir de compras. No puedo planear una guerra vestida con esta bata de derrotada. Necesito un traje de batalla. Beatriz me miró y por primera vez sonrió ampliamente. Me gusta cómo piensa. Don Esteban estaría orgulloso. Oh, esto apenas empieza, respondí. Mis hijos me dieron 43 días para pensar. Fue un error. Me dieron demasiado tiempo. Salimos de ese apartamento seguro, y por primera vez en muchos años no me sentía como la madre de Ricardo y Susana. Me sentía como Graciela. Y Graciela estaba de vuelta en el negocio. No, Beatriz, no vamos a llamarlos. Ellos quisieron silencio. Silencio tendrán. Vamos a ver quién aguanta más la respiración. Lo primero que una mujer pierde cuando la consideran vieja no es la memoria ni la fuerza, es el respeto. Lo primero que hice al salir de ese infierno fue recuperar el respeto por mí misma. Y eso, como bien me enseñó mi madre, empieza por cómo te presentas al mundo. Beatriz, no puedo ir a la guerra con esta ropa de limosna, le dije. La bata del asilo me picaba, olía a encierro. Estoy de acuerdo, doña Graciela, respondió ella, con esa eficiencia que me recordaba a mi Esteban. La autoridad empieza por la imagen. Vamos. Beatriz me llevó a una tienda que no era de lujos exagerados, sino de calidad. De esas donde la tela pesa y los cortes son clásicos. La vendedora, una muchacha joven, me miró con lástima al verme bajar del carro con la bata. Pero cuando Beatriz le dijo, mi clienta necesita un guardarropa completo, y lo necesita ahora, la mirada de la muchacha cambió. Me probé un pantalón de tela gris, fuerte, una blusa de seda color marfil. Y luego lo vi, un traje de chaqueta color azul cobalto, un color que grita, aquí mando yo. Ese, le dije a la vendedora. Cuando salí del probador, la mujer que me devolvió el espejo ya no era la abuelita del asilo. Era doña Graciela, la que llevaba las cuentas, la que firmaba los cheques del negocio de Esteban. Me cortaron el pelo allí mismo, en un salón pequeño al lado de la tienda. Un corte moderno que me quitó 10 años de tristeza de encima. Compramos zapatos cómodos pero firmes, de esos que suenan al caminar en un piso de mármol. Compramos un teléfono nuevo, el más moderno. Mis hijos creían que yo no sabía usar estas cosas. Le dije a Beatriz mientras ella lo activaba. Pues van a aprender. Mientras yo me rearmaba por fuera, Beatriz estaba ejecutando el primer movimiento por dentro. Mientras yo pagaba, con mi nueva tarjeta dorada, que bien se sintió, ella hizo la llamada. Sí, cerrajería El Martillo. Habla Beatriz Roldán. Necesito que vayan a la calle 80, apartamento 401. Cambio completo de todas las cerraduras. Sí, la de servicio también. La dueña, mi clienta, perdió sus llaves. ¿En 1 hora? Perfecto. Colgó y me miró. Primer paso. Dough choosing. Su antiguo nido ya no es accesible. Nos sentamos a tomar un café en la panadería de la esquina. Un perico bien cargado, como me gusta, con una almojábana caliente. El olor a queso derretido y a café recién colado me hizo darme cuenta de lo viva que estaba. 43 días comiendo avena aguada y ahora esto. Era la gloria. Ahora, doña Graciela, viene el ruido, dijo Beatriz. Estoy lista, dije, limpiándome las migas. Y como si lo hubiera invocado, el teléfono de Beatriz sonó. Ella miró la pantalla. El asilo. Puso la llamada en altavoz. Doctora Roldán. Sonaba una voz chillona, la de la enfermera jefe. Es terrible, la señora Graciela se fugó, se escapó. Beatriz tomó un sorbo de café antes de contestar, con una calma que congelaba.
Disculpe, ¿quién se fugó? La paciente que trajeron los hijos. Graciela. No está, se voló. Los hijos van a matarnos. Señorita, dijo Beatriz, su voz cortante. Doña Graciela no es una prisionera. Ella firmó su alta voluntaria esta mañana. ¿O es que ustedes la tenían retenida contra su voluntad? Porque eso sería secuestro, y es un delito muy grave. Se hizo un silencio al otro lado. Solo se oía una respiración agitada. Pero los hijos dijeron que estaba. Los hijos mintieron, interrumpió Beatriz. Y si yo fuera usted, le diría exactamente eso a Ricardo y Susana cuando llamen. Adiós. Colgó. Yo me reí. Una risa seca que no me salía desde hacía mucho tiempo. Vaya, vaya. Así que ahora soy una fugitiva. Ahora es usted libre, doña Graciela. Y ellos están a punto de descubrirlo. El teléfono de Beatriz volvió a sonar. Era un número privado. Era Ricardo. Abogada, ¿dónde está mi mamá? En el asilo dicen que usted se la llevó. ¡La secuestró! Mi madre está senil, no sabe lo que hace. Beatriz me miró. Le hice una seña para que siguiera. Señor Ricardo, buenas tardes. ¿Senil? ¡Qué curioso! Su madre acaba de firmar un poder notarial completo a mi nombre, y créame, el notario fue muy estricto. Su madre no se perdió. Su madre decidió dejar de estar donde usted la abandonó. Usted no entiende. Ella no puede manejar sus cosas. Por eso la pusimos ahí para cuidarla. ¿Cuidarla?, dijo Beatriz, su voz bajando un tono. Señor Ricardo, yo tengo los recibos. Ustedes pagaron el asilo con la tarjeta de débito de la pensión de su madre. Una pensión que, por cierto, usted estaba usando para pagar su gasolina y sus cenas en restaurantes caros. Eso se llama administración fraudulenta. Al otro lado, solo se oyó un jadeo, como si le hubieran cortado el aire. Tengo que irme, balbuceó Ricardo y colgó. Se están quedando sin aire, Beatriz, dije, sintiendo el poder subirme por la espalda. Querían respirar, ¿no? Pues les estamos cortando el oxígeno. Apenas empezamos, doña Graciela, dijo Beatriz, guardando su teléfono. Vamos al banco, es hora de cortar la tubería principal. Fuimos al banco donde mis hijos creían que yo solo tenía la cuenta de la pensión. El gerente, un tipo joven con demasiada gomina en el pelo, nos miró por encima del hombro. Quiero ver el estado de mi cuenta de pensión, le dije firme. Señora, esa cuenta la maneja su hijo, el señor Ricardo. Él es el apoderado, dijo, condescendiente. Beatriz puso un documento en el escritorio. Ese poder queda revocado. Aquí tiene el nuevo poder notariado. Y aquí tiene una orden judicial preliminar. Mi clienta desea congelar esa cuenta inmediatamente y pedir un reporte detallado de los últimos 43 días. Ahora, la cara del gerente pasó de la arrogancia al pánico. Vio el sello del juez. Un momento, por favor. 10 minutos después teníamos los papeles. Era peor de lo que imaginaba. Ricardo no solo pagaba gasolina, pagaba el servicio de cable de su casa, el mercado de lujo de Susana, hasta la cuota de su club social. Habían estado vaciando mis $500 de pensión mes a mes, y por eso me encerraron, porque ya no les alcanzaba. Que esta cuenta quede congelada, le dije al gerente. Ni un centavo entra, ni un centavo sale sin mi firma. ¿Entendido? El hombre asintió, sudando frío. Esa tarde, el teléfono de Beatriz no paró de sonar. Primero fue Susana, llorando. Ricardo, la tarjeta de la compra no pasó en el supermercado. Me dejaron plantada con el carrito lleno. Luego fue Ricardo, gritando. Me congelaron la cuenta, la mía. ¿Qué hizo mi mamá? Beatriz le explicó con dulzura venenosa que al demostrar el fraude con la pensión, el juez había aprobado un embargo preventivo sobre sus cuentas personales para garantizar la devolución del dinero robado. Son solo unos pocos miles de dólares, Ricardo, le dijo Beatriz. Pero parece que para usted era el dinero del almuerzo. La estocada final no fue en el banco, fue en mi casa, en mi apartamento de la calle 80. Quiero ir a verlos, le dije a Beatriz. No a mi apartamento, sino a ellos. ¿Está segura, doña Graciela? Segura, pero no vamos a bajar. Llegamos al edificio al atardecer, y allí estaban. El cuadro era perfecto. Ricardo y Susana estaban en la puerta principal, discutiendo a gritos con don Manuel, el portero de toda la vida. «¿Pero cómo que no podemos subir, Manuel? Es la casa de nuestra madre», gritaba Susana histérica.
Señorita Susana, lo siento, decía el pobre Manuel mortificado. Pero la señora... Bueno, vino una abogada con un cerrajero, cambiaron todo. Y la orden es clara. Usted y el señor Ricardo no pueden entrar. Órdenes de la dueña. Mi mamá está loca, está secuestrada, gritó Ricardo, golpeando la puerta de vidrio. En ese momento, Beatriz detuvo el carro justo frente a ellos. Era un carro negro, elegante. Los vidrios eran oscuros. Susana nos vio. Entrecerró los ojos. Se acercó al carro, furiosa. «¡Ricardo, mira!». Beatriz bajó el vidrio de mi lado, el del copiloto. La cara de Susana era un poema. Me vio. Me vio con mi traje azul, mi pelo arreglado, mis lentes de sol puestos, aunque ya caía la noche. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Ricardo se acercó, pálido. «Mamá», empezó. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué te hizo esta mujer?» Estábamos muertos de preocupación. «Te perdiste del asilo». Bajé los lentes de sol hasta la punta de mi nariz. Los miré a los dos. El maquillaje corrido de Susana, la corbata torcida de Ricardo, el sudor del pánico. «¿Preocupados?», dije, mi voz tranquila, fría como un témpano. ¿Estaban preocupados los últimos 43 días? ¿O solo empezaron a preocuparse hoy, cuando se les acabó el dinero de mi pensión? Susana dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada. Ricardo se puso lívido. Beatriz tomó la palabra, su voz de abogada resonando en la calle. «Señor Ricardo, señora Susana, les notifico formalmente que mi clienta, doña Graciela, ha retomado el control total de sus bienes. Ya cambiamos las cerraduras. Mañana recibirán la notificación de la demanda por fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta. Y una orden de restricción». Hizo una pausa. «Ah, y Ricardo, el banco llamó. Están muy interesados en saber por qué usó la pensión de su madre para pagar la membresía de su club. Parece que respirar sale muy caro». Ricardo empezó a temblar. Yo volví a subir mis lentes de sol. Miré al frente. «Beatriz, vámonos». Se me antojó un chocolate caliente con queso. Del bueno. Beatriz subió el vidrio, cortando los gritos ahogados de Susana. El carro arrancó con suavidad. Por el espejo retrovisor, vi a mis dos hijos, parados en la acera, derrotados. Parecían dos huérfanos bajo la luz amarilla del poste. Habían descubierto que la viejita tonta sabía cambiar cerraduras. Lo que no sabían era que yo estaba a punto de cambiarles el mundo entero. Los siguientes días fueron una sinfonía de pánico. Pero el pánico no era mío, era de ellos. Beatriz y yo estábamos en el apartamento nuevo, el que Esteban me dejó, terminando el chocolate caliente con queso del que hablé frente a mis hijos. Habíamos decidido dejar que el veneno corriera solo, y corrió rápido. «No te imaginas la tranquilidad que da este silencio, Beatriz», le dije, mirando la ciudad por la ventana. «Es el silencio antes de la tormenta, doña Graciela. Están confundidos. Les cortamos el dinero, les cortamos el acceso a su base de operaciones, que era su apartamento. Ahora están en la calle, figurativamente». No pasó ni media hora. El teléfono nuevo, el que yo había comprado, sonó. Era un número desconocido. Contesté. «¿Mamá?». Sonó la voz de Susana, temblorosa, como si hablara desde el fondo de un pozo. «No te oigo bien», le dije con la voz plana. «Mamá, mamá, por favor, ¿dónde estás? No podemos entrar a la casa. El portero no nos deja. Ricardo está muy mal». «Ah, Susana, ¿ahora sí te acuerdas de mi número?», pregunté. «Mamá, esto no es un juego. Nos congelaste las cuentas. No pude pagar la compra. No tengo cómo... ¿Y yo sí tenía cómo en el asilo, mija? ¿Me mandaste aunque sea una caja de galletas en 43 días? Tengo que colgar, Susana. Estoy ocupada». Colgué. Mi mano no tembló. Hace 2 meses habría llorado al oírla así. Hoy solo sentía el frío de la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Y a mí me habían querido sacar la dentadura entera. Pero mis hijos no se rinden fácil cuando se trata de dinero. Si no podían conmigo, intentarían con Beatriz. El teléfono de la abogada sonó. Ella me miró, lo puso en altavoz. Era Ricardo. Su voz no era de súplica, era de rabia. «Oiga, abogada de pacotilla, lo que ha hecho es ilegal. Mi mamá no está bien. Usted la tiene secuestrada.
Le está lavando el cerebro para robarle. Voy a llamar a la policía. Beatriz se rió. Una risa corta, sin humor. Adelante, señor Ricardo. Llámelos. Pero mientras lo hace, quizás quiera llamar también a la financiera de su camioneta, porque me acaban de informar que, sin la garantía de la pensión de su madre, su crédito ya no es válido. Tienen una orden para recoger el vehículo. Esta tarde, de hecho, se oyó un golpe seco, como si Ricardo hubiera golpeado la pared. Usted no puede hacer eso. Esa camioneta es mi trabajo. Usted no puede abandonar a su madre en un asilo para robarle. Todos tenemos cosas que no podemos hacer, Ricardo. Pero usted las hizo. Ahora, si me disculpa, estamos preparando la audiencia que usted solicitó. La de declarar loca a su madre. Estamos ansiosas por ir. Colgó. Miré a Beatriz. ¿La camioneta? Don Esteban era el garante de ese préstamo, doña Graciela. Pero él puso una cláusula. Si usted era declarada interdicta, el crédito se cancelaba. Esteban pensaba en todo. Sus hijos activaron la trampa ellos mismos. Pero el intento más frustrado de mis hijos, el más bajo, fue usar a la familia. A la gente que me vio llorar cuando Esteban murió. 2 días antes de la audiencia, Beatriz me dijo que había recibido una llamada. Era el abogado de su hermana, doña Graciela, de su tía Marta. Mi corazón dio un brinco. «Martica, parece que Ricardo y Susana corrieron a su casa», explicó Beatriz leyendo sus notas. «Llegaron llorando. Le dijeron que yo la tenía drogada y secuestrada, que la estaba obligando a firmar papeles y que yo era una estafadora que le quería robar el apartamento». Marta se lo creyó todo. «Claro que se lo creyó», dije, sintiendo el ardor de la traición. Marta siempre fue así. Se deja llevar por el que llora más fuerte. ¿Y ahora qué? Ahora Marta quiere unirse a la demanda de interdicción. Quiere rescatarla de mí. Esa noche no dormí bien. El dinero, el apartamento, la camioneta, eso era material. Pero que mis hijos usaran a mi propia hermana en mi contra, eso me partió el alma. ¿Tan bajo habían caído? ¿Tan podrido tenían el corazón? Llegó el día de la audiencia. El día que ellos mismos pidieron. Yo me puse mi traje azul cobalto. Beatriz me recogió en el carro negro. Me sentía como una reina yendo a la batalla. Pero cuando llegamos al juzgado, un edificio feo y gris, sentí el nudo en el estómago. Entramos a la sala. Era pequeña. El juez tenía cara de aburrido. En las sillas de la derecha estaban ellos, Ricardo y Susana. Pero no eran los hijos arrogantes que me abandonaron. Estaban deshechos. Ricardo no se había afeitado. Susana tenía el rímel corrido y llevaba ropa arrugada. A su lado estaba mi hermana Marta, que me miró con una mezcla de lástima y rabia. Nos sentamos a la izquierda. Mi traje impecable, mi pelo arreglado. Beatriz, con su maletín de cuero. La diferencia era palpable. El abogado de ellos, uno de oficio que ni los miraba, empezó. Su señoría, mis clientes, los hijos de la señora Graciela, están profundamente preocupados. Su madre sufre de demencia senil. Estaba en una institución de cuidados y esta abogada, la doctora Roldán, la sacó sin permiso. Creemos que hay abuso de influencia. Pedimos que la señora Graciela sea evaluada y puesta bajo la tutela de sus hijos. El juez me miró, me vio. Yo lo miré de vuelta. «Doña Graciela», me dijo, «¿usted está aquí por voluntad propia?» «Sí, señor juez», dije, mi voz clara. «¿Y usted quiere que esta abogada la represente?» «Con todo mi corazón, señor juez». El juez suspiró. «Bueno, parece que esto es una disputa familiar». «No, su señoría», interrumpió Beatriz, levantándose. «Esto no es una disputa, es un crimen, y estamos aquí para desestimar esta ridícula demanda de interdicción y, en su lugar, presentar una contrademanda por fraude, robo y abuso de ancianos». Marta dio un grito ahogado. Ricardo se puso de pie. «Es mentira. Ella está enferma». «¿Enferma?», dijo Beatriz, su voz llenando la sala. «Su señoría, los señores aquí presentes están preocupados por la pequeña pensión de su madre. Una pensión de $500. Una pensión que, como demuestran estos extractos bancarios, usaron durante 43 días para pagar sus clubes, sus mercados de lujo y sus camionetas, mientras su madre estaba encerrada comiendo avena». Beatriz puso los extractos en el escritorio del juez. El juez los miró. Sus cejas se levantaron.
Pero el verdadero problema aquí, continuó Beatriz, no es el robo, es la ignorancia. Mis clientes creen que su madre es una viejita pobre y tonta. Creen que pelean por un apartamento viejo y una pensión. Hizo una pausa dramática. La sala estaba en silencio total. Su señoría, Ricardo y Susana no tienen idea de quién es su madre. Se giró hacia ellos. Ricardo, Susana, ustedes creen que su papá les dejó el apartamento, ¿verdad? Creen que mamá solo tenía eso. Es lo que dice el testamento, gritó Susana. No, dijo Beatriz, sacando un documento grueso y sellado. Ustedes leyeron el testamento equivocado. O mejor dicho, nunca leyeron el verdadero testamento. Pero la verdadera revelación, dijo Beatriz, no es sobre el apartamento. Es sobre la pobreza de su madre. Miró al juez. Su señoría, la razón por la que doña Graciela necesita protección no es por demencia, es por la codicia de sus hijos. Ellos no saben que doña Graciela no vive de una pensión. Ellos no saben que don Esteban, su padre, un hombre mucho más listo que ellos, dejó todo preparado. ¿A qué se refiere, abogada?, dijo el juez, ahora sí, muy interesado. Me refiero a que doña Graciela es la única propietaria y beneficiaria del fideicomiso Inversiones EG, creado por su difunto esposo. Un fideicomiso que don Esteban capitalizó en secreto durante 20 años. Mientras Ricardo y Susana pelean por $500, Beatriz abrió la carpeta. Doña Graciela, la mujer senil, tiene en su cuenta personal, a día de hoy, $8.450.000. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír la sangre latiendo en mis oídos. Ricardo se quedó con la boca abierta. Literalmente. El color se fue de su cara. Susana soltó un chillido. Un sonido que no era humano. ¿Qué? Mi hermana Marta se desmayó. Cayó de la silla con un golpe seco. ¡8 millones! Tartamudeó Ricardo. Miró a Susana, luego me miró a mí. Sus ojos no eran ojos de sorpresa. Eran ojos de codicia pura, de horror. El horror de saber que habían tratado a la gallina de los huevos de oro como a una plaga. ¡Mamá!, gritó Susana, ignorando a Marta en el suelo, ignorando al juez. Se lanzó hacia mí. ¡Mamá! ¿Tú tenías 8 millones? ¿Y nos dejaste sufrir? El juez golpeó la mesa. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Oficial, siéntela! Un policía tuvo que jalar a Susana de vuelta a su silla. Me levanté, lenta, calmadamente. El juez me dejó hablar. Caminé hacia mis hijos. Me paré frente a ellos. Ricardo no podía mirarme. Susana temblaba de rabia. ¿Sufrir?, le dije, mi voz baja, pero todos en la sala me oyeron. Tú no sabes lo que es sufrir, Susana. Sufrir es despertarse sola en un cuarto desconocido. Sufrir es leer una nota de tus propios hijos que dice que necesitan respirar de ti. Sufrir es pasar 43 días esperando una llamada que nunca llega. Mamá, nosotros no sabíamos, balbuceó Ricardo. No, dije, no sabían. Ese fue su error. Creyeron que yo era la viejita del sancocho. Creyeron que la que los crió sola, la que manejó los libros de su padre mientras él hacía negocios, era tonta. Creyeron que la libreta vieja no servía. Me giré hacia el juez. Su señoría, mis hijos me abandonaron, me robaron, intentaron declararme loca para quedarse con las migajas. Y ahora se enteran de que la mujer que despreciaron es millonaria. No sé usted, pero yo veo la justicia divina en eso. Ricardo agachó la cabeza y empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de derrota. Se acabó el juego, dije. La tutela se la pueden guardar. La demanda de interdicción se retira, porque si no, miré a Beatriz, y ella asintió. La demanda por fraude criminal se pone hoy mismo. El juez miró los papeles, miró a mis hijos llorando, me miró a mí, de pie, en mi traje azul. Caso desestimado, dijo el juez, golpeando el mazo. Y honestamente, Ricardo, Susana, váyanse de mi sala, me dan vergüenza. Salí de esa sala de juzgado caminando con la cabeza en alto. Beatriz a mi lado, mi hermana Marta, ya despierta, trató de alcanzarme en el pasillo. Graciela, hermana, 8 millones, tenemos que hablar. Yo no sabía.
Tú tampoco supiste quién era yo, Marta. Ahora, si me disculpas, tengo un fideicomiso que administrar. Abrimos las puertas del juzgado, y el sol de la mañana me dio en la cara. Respiré hondo. Era el aire de la libertad. Mis hijos no me habían llamado en 43 días. Ahora, yo era la que no iba a contestar el teléfono, y ellos estaban aprendiendo por fin lo que era sentir que les faltaba el aire. Cuando salimos del juzgado, el sol del mediodía casi me ciega. Fue como salir de un túnel oscuro que había durado 43 días y 5 años de viudez. A mi lado, Beatriz caminaba con la misma calma con la que había llegado. Detrás de nosotras, en la sombra del edificio gris, oí un grito ahogado de Susana. No me volteé. La primera regla de la victoria, me enseñó Esteban, es nunca mirar atrás para regodearse. Hay que mirar al frente, a lo que sigue. ¿Y ahora qué, doña Graciela?, preguntó Beatriz, abriéndome la puerta del carro. Ahora tengo hambre, Beatriz, le dije, y no quiero almojábanas. Quiero el mejor almuerzo de esta ciudad, con mantel de tela y meseros que se inclinen. Fuimos al restaurante del Hotel La República, el más caro, el que yo solo veía desde el autobús. Al entrar, un hombre estirado con un traje negro nos miró de arriba abajo. Yo le sostuve la mirada. Mi traje azul cobalto era mejor que el de él. «Una mesa para dos», le dije, junto a la ventana. Él dudó un segundo, mirando a la abuelita que se atrevía a darle órdenes. Pero vio mi traje, vio mis zapatos nuevos y vio a Beatriz a mi lado, que parecía capaz de demandarlo por respirar mal. «Por supuesto, señora», dijo, y nos guió a la mejor mesa. Mientras comíamos una carne suave, de esa que se corta con mirarla, el teléfono nuevo vibró sobre la mesa. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Lo miré. Beatriz se dio cuenta. «¿Quiere que conteste?», preguntó. «No», le dije. «Déjalo sonar. Quiero oír la música». Ricardo llamó 3, 4, 5 veces. A la sexta, se rindió. El silencio que siguió fue maravilloso. Era el silencio del poder. «Ellos están aprendiendo su lección, doña Graciela», dijo Beatriz. «La lección número 1, subestimarla a usted fue el peor negocio de sus vidas». «No, Beatriz, la lección no la han aprendido, solo están en shock. La verdadera lección viene ahora». Y como si la hubiera invocado, mi teléfono vibró con un mensaje de voz. Era Susana. Su voz estaba distorsionada por el llanto y la rabia. «Mamá, 8 millones. 8. ¿Y nos dejaste?». Se oyó un sollozo. «¿Tú sabes lo que es la humillación? Tuve que devolver el carrito en el supermercado. La gente me miraba. Y tú, millonaria, escondida. Eso no se hace, mamá. Tú nos arruinaste la vida. Nosotros solo queríamos respirar un poco. Nos lo debes. Ese dinero es de papá, es nuestro». Apreté el botón y borré el mensaje. «Nos lo debes», repetí en voz baja. Qué curioso cómo funciona la mente de un malagradecido. Esa tarde, la tormenta llegó a mi puerta, o, mejor dicho, a la puerta de mi antiguo apartamento, porque allí fue donde mi hermana Marta fue a buscarme. Como no pudo entrar, me llamó al teléfono viejo que Beatriz había recuperado junto con mi cartera. «Graciela, por el amor de Dios, contéstame. Soy yo, Marta, tu hermana». Le dije a Beatriz que le diera la dirección del apartamento nuevo. Quería verla, quería verle la cara. Marta llegó 1 hora después. Subió en el ascensor privado y cuando se abrieron las puertas y vio el apartamento, se quedó con la boca abierta. Entró despacio, tocando un jarrón como si fuera de oro. «Graciela», empezó, con lágrimas en los ojos. «Hermanita». «Siéntate, Marta», le dije sin ofrecerle café. «¿Qué quieres?». «Ellos me engañaron», soltó, sentándose al borde del sofá. «Ricardo y Susana vinieron a mi casa hechos un mar de lágrimas. Me juraron que esta abogada», dijo, mirando con desconfianza a Beatriz, «te tenía drogada, que te quería robar el apartamento. Yo solo quería protegerte, Graciela. Somos familia». La dejé hablar. Dejé que sacara todo el veneno y la justificación. Cuando terminó, la miré fijamente. «Marta», le dije, mi voz tranquila, «tú no eres tonta. Nunca lo has sido. Tú no te fuiste con la verdad. Te fuiste con el que lloró más fuerte. Te fuiste con el chisme. Pero, Grace, dime una cosa, Marta. En los 43 días que estuve desaparecida, ¿me llamaste? ¿Fuiste a mi apartamento a ver por qué no contestaba?». «No, ni una vez».
Te uniste a la demanda para declararme loca sin haberme visto. ¿Sabes por qué? Ella bajó la mirada. Porque es más fácil creerle al drama que buscar la verdad. Y porque, en el fondo, tú también pensaste que yo estaba vieja y acabada. Pensaste que había algo que repartir y no te querías quedar por fuera. Marta se puso pálida. Había dado en el clavo. Pero, 8 millones, Graciela. 8. Con razón te querían robar. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ricardo va a perder su casa. El banco lo llamó. Susana no para de vomitar. Graciela, por Dios, son tus hijos. No puedes dejarlos en la calle. ¡Es tu sangre! Y ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. No era preocupación por mí, era miedo por ellos. Me levanté, caminé hacia la ventana. Marta, el refrán dice que la sangre llama, pero a mí la sangre no me llamó en 43 días. Me llamó una nota que decía, necesitamos respirar. Me trataron como un mueble viejo que estorbaba. Lo que no sabían es que el mueble no era un estorbo, era la caja fuerte. Me di la vuelta. Ese no es mi problema, Marta, es de ellos. Ellos cavaron su tumba, ellos firmaron los papeles, ellos querían respirar. Pues que aprendan a respirar hondo, porque el aire que usaban era mi dinero y yo acabo de cerrar la llave. No hay nada aquí para ti ni para ellos. La acompañé al ascensor en silencio. Ella lloraba. Cuando las puertas se cerraron, no sentí alivio. Sentí confirmación. La soledad que yo sentía no era por ser viuda. Era por estar rodeada de gente equivocada. Y ahora, el asilo, le dije a Beatriz. No había olvidado ese lugar. No había olvidado el olor a cloro, la tos en el pasillo, ni la mirada vacía de doña Elvira en la silla de al lado. ¿Qué quiere hacer, doña Graciela?, preguntó Beatriz sacando su libreta. ¿Una demanda? Quiero más que eso, dije. Quiero una auditoría completa de ese lugar. Quiero saber quién firma las salidas, quién maneja las pensiones de esas otras mujeres. Quiero saber si lo que me hicieron a mí es el negocio de la casa. Beatriz sonrió. Con su fideicomiso, podemos pedir una investigación que llegue hasta el gobierno. Podemos hacer que cada papel de ese lugar sea revisado. No, la corregí. Con nuestro dinero, porque tú eres parte de esto, Beatriz. Esteban te eligió a ti, y yo te elijo a ti. Esa semana, mientras los abogados de Beatriz ponían de cabeza el asilo Descanso del Ángel, yo hice algo que necesitaba hacer. Fui a mi apartamento viejo, el de la calle 80. El cerrajero me había dado la llave nueva. Entré. Todo estaba como lo dejé. El sancocho a medio hacer en la estufa, ahora podrido. El olor era agrio. Lo limpié. Boté todo. Ventilé la casa. Y luego fui al supermercado. Compré cilantro, yuca, plátano, pollo, todo fresco. Llegué a la cocina del apartamento nuevo, el del piso 10. Una cocina moderna, brillante, que nunca había olido a comida de verdad. Puse la olla más grande que encontré y empecé a cocinar. Empecé a picar el cilantro y el olor llenó el lugar. Me di cuenta de algo. Mis hijos pensaban que el sancocho era mi debilidad, que era mi jaula de mamá, que la cocina era mi límite, pero estaban equivocados. El sancocho es estrategia. El sancocho es paciencia. Es saber qué ingrediente va primero, cuándo subir el fuego y cuándo bajarlo. Es saber que lo bueno toma tiempo, que los sabores necesitan mezclarse en silencio antes de estar listos. Yo no era la viejita del sancocho. Yo soy el sancocho. Fuerte, sazonada y capaz de levantar a un muerto. Y yo, Graciela, había estado muerta en vida. Esa noche comí sola en mi balcón, mirando la ciudad. El sancocho más rico de mi vida. A la semana siguiente, Beatriz llegó con papeles. Doña Graciela, el asilo es un desastre. Encontramos al menos a otras 5 ancianas en la misma situación que usted. Familias que las dejan ahí y les vacían las cuentas. Con su testimonio, podemos cerrarlos. No solo los vamos a cerrar, le dije. Vamos a abrir otra cosa. Una fundación. Un lugar para que abogadas como tú defiendan a las viejitas que los hijos creen tontas. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó Beatriz, sacando su pluma. Fundación Respirar, dije, porque de ahora en adelante, las que vamos a respirar tranquilas somos nosotras. Mi teléfono suena, claro que sí. Ricardo me ha mandado cartas escritas a mano, pidiendo perdón y hablando de la herencia de papá. Susana me manda fotos de sus hijos,
mis nietos, preguntando si la abuela Graciela no los quiere ver. No los he visto, todavía no. El perdón es un plato que, como el sancocho, toma tiempo. Mi vida ahora es tranquila, pero no es la tranquilidad del encierro, es la tranquilidad del poder. Aprendí que la gente te trata no como tú eres, sino como ellos te ven, y mis hijos me veían como un estorbo. Ahora, el mundo me ve como doña Graciela. Mi teléfono está sonando ahora mismo. Es Ricardo. Miro la pantalla. Lo dejo sonar. Mis hijos me dieron 43 días de silencio forzado. Yo, en cambio, les di una vida entera de silencio elegido.